en estos sectores. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? El objetivo de la investigación, los objetivos específicos son dos: identificar y clasificar las instituciones de carácter local y nacional que realizan actividad de financiación en el comercio exterior. A la MIPYME en Colombia y las condiciones de esta financiación en el año 2012. El segundo objetivo es determinar la utilización de las líneas de crédito para el comercio exterior por parte de las MIPYMES del sector turismo y turismo en salud. ¿Por qué tomamos estos dos sectores? De acuerdo a los antecedentes, el departamento del Quindío y la mesa de competitividad del departamento se enfoca a fortalecer en su plan estratégico 2020 el sector de turismo, turismo en salud y el sector de la construcción. Bueno, ¿con qué metodología se desarrolló esta investigación? En cuanto al tipo de investigación, es una investigación de tipo exploratorio descriptivo, por cuanto es un primer momento en la investigación. El segundo punto tiene que ver con el método de investigación. El método de investigación que utilizamos fue el método deductivo. Se partió de unas teorías y se dio una aplicación mediante unas encuestas a unos temas específicos que tratan esas teorías, como son la teoría de la jerarquía financiera, la teoría del institucionalismo y las finanzas, de donde se desprenden esas teorías. Fuentes y técnicas de recolección de la información. Las fuentes que utilizamos para esta investigación fueron fuentes primarias, como fue una encuesta realizada a las empresas, a las MIPYMES del sector turismo y turismo en salud, y fuentes secundarias que utilizamos como documentos como la base de datos de la Cámara de Comercio y fuentes secundarias como las páginas web de las entidades financieras y no financieras que tienen líneas de financiación para las MIPYMES. En cuanto a la población y la muestra, la población la constituyen en primera parte todas las instituciones financieras y no financieras que tienen líneas de financiación para la MIPYME. Otra parte de la población la constituyeron las entidades que están registradas en la Cámara de Comercio y que renovaron su registro mercantil en el año 2012, porque uno de los documentos fuente fue una lista de entidades que están en la base de datos de la Cámara de Comercio, donde tomamos las entidades que están registradas bajo el código SIU H551, que son alojamientos en hoteles, hospedajes y apartahoteles, y H552, expendio de alimentos preparados en el sitio, que quiere decir son los restaurantes, ¿sí? Entonces, esa fue nuestra población. Para tomar la población de las empresas de turismo en salud, trabajamos con un documento que elaboró la gobernación en alianza con la Cámara de Comercio y la cooperación internacional Cámara Colombo Francesa Quindío y un experto investigador en turismo en salud. Este documento pues, es un estudio sobre para las empresas que prestan el servicio de turismo en salud en el departamento del Quindío. Tomaron en cuenta unos parámetros para determinar cuál era ese potencial exportador que tenían las empresas de turismo en salud. Esos parámetros fueron el número de empleos que ofrece, la cantidad de capital que tienen esas empresas, los servicios que prestan y su desarrollo tecnológico. De acuerdo a eso determinaron con esos parámetros que esas empresas tenían potencial exportador. Este estudio determinó que son 38 empresas en el departamento del Quindío que tienen potencial exportador. Entonces, con esa población nosotros trabajamos para aplicar la encuesta como empresas de turismo en salud. ¿Qué es el turismo en salud? El turismo en salud corresponde a las empresas que prestan servicios de cirugía estética, cirugía plástica y servicios odontológicos, y que de alguna forma están prestando sus servicios a extranjeros o residentes o personas colombianas que viven en el extranjero y que vienen al Quindío a hacerse ese tipo de cirugías, y además de esto aprovechan toda la cadena productiva del turismo. No solamente se hacen las cirugías, sino que el postoperatorio lo hacen en las fincas hoteles acondicionadas para estos servicios. Bueno, antes de hablar de los resultados, también quiero hablar algo sobre cómo se determinó la muestra. La muestra poblacional se determinó aplicando pues la
muestreo estratificado, la fórmula de muestreo estratificado, y se determinó por tamaños de empresa, ¿sí? Utilizando los parámetros que definen la ley 905 del 2004, que es la ley MIPYME, donde clasifica por parámetros de valor de los activos y número de empleados las empresas en microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Y de acuerdo a los códigos SIU determinamos, ya les hablé del sector turismo, sector turismo trabajamos solamente con dos códigos, que fue los hoteles y los restaurantes. El parámetro que tuvimos para determinar que de alguna forma esas empresas tenían potencial exportador es el valor de los activos. ¿Por qué? Porque el valor de los activos es lo que la empresa reporta cuando hace el registro en Cámara de Comercio. Y a criterio de los investigadores, utilizando un muestreo no probabilístico, que se puede utilizar a criterio del investigador, tomamos como parámetro el valor de los activos a partir de 20 millones de pesos para las microempresas. ¿Por qué no tomamos el número de empleados? Porque en la Cámara de Comercio, la base de datos por lo general no reportan la cantidad de empresas, la mayoría de las empresas no reportan el número de empleados que tienen. Y además, por conocimiento de todos, sabemos que los datos en la Cámara de Comercio no son tan reales, por evitar que el pago sea mayor. Entonces, si una empresa registra, una microempresa registra un valor de activos de 20 millones, pues se supone que esa empresa tiene un valor mayor de activos, que puede ser el doble o el triple, porque las empresas sabemos que no reportan el valor real a las cámaras de comercio. Listo. En cuanto a los resultados, para el cumplimiento del primer objetivo, que es desarrollar una caracterización de las líneas de crédito, entonces nosotros nos enfocamos en que, primero, en el documento del Sistema Financiero Colombiano, donde clasifica las entidades, los establecimientos de crédito por establecimientos bancarios, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, instituciones oficiales especializadas, donde encontramos las instituciones de fomento como Bancoldes, Findeter y otras entidades. Como no se trata solamente de tomar el sistema financiero colombiano, sino también las instituciones no financieras que tienen líneas de crédito para la MIPYME. Se toman cuáles líneas de crédito ofrecen estas entidades en general: líneas para el comercio exterior, microcrédito, cartera ordinaria, leasing, capital de trabajo y tesorería. Nos enfocamos a caracterizar las líneas de crédito en que, cuáles son los beneficiarios de esas líneas, a qué tasa de interés le prestan, cuáles son los montos a los que le prestan el crédito, cuáles son los beneficios e incentivos que reciben la persona o empresa que adquiere el crédito. Bueno, lo más importante acá, esta investigación, pues también participaron unas estudiantes investigadoras y una auxiliar de investigación. Es importante precisar eso porque lo que buscamos es que los estudiantes participen en las investigaciones que realiza el grupo de investigación. Las estudiantes investigadoras realizaron pues unos cuadros de caracterización de esas líneas de crédito, pero como aporte adicional, lo que hicimos los investigadores va a ser unos cuadros de comparación tomando cuadros de comparación por línea de crédito, por establecimientos de crédito, para facilitar la comparación entre la misma línea de crédito, cómo se comportaban los diferentes establecimientos de crédito. Pues, como ustedes ven, son muchas líneas de crédito y los grupos de establecimiento y la cantidad de entidades que presentan líneas de crédito. Entonces voy a hablar como de los principales y a lo que se enfocó el trabajo, era si había líneas exclusivas para el comercio exterior. Realmente líneas exclusivas para el comercio exterior hay muy pocas. Solamente líneas para el comercio exterior, solamente tenemos que hay 4 bancos que ofrecen líneas de crédito para el comercio exterior, que son Bancolombia, La Vivienda, Banco de Bogotá y Colbanca. Estas entidades enfocan solamente a lo que es la importación, a financiar con giros financiados, financian la importación y la exportación de bienes y de servicios. Compañías de financiamiento, solamente encontramos una compañía de financiamiento, que es la compañía de financiamiento internacional, que presta el servicio de leasing de importación. Y Bancoldes, como es sabido, Bancoldes apoya muchos procesos de exportación e importación y tiene unas líneas exclusivas para la exportación. Entonces son muy pocas entidades las que prestan líneas de crédito a la exportación. Es importante también hacer referencia al microcrédito. El microcrédito ha tenido mucho desarrollo en los últimos años.
han tratado de impulsar el microcrédito, pero el microcrédito ha tenido algunos inconvenientes, digamos, en su aplicación. Porque el microcrédito, por el riesgo que se asumen las entidades financieras al ofrecer el microcrédito, las tasas de interés entonces son muy altas. Han hecho unas campañas para llegar a todos los sectores y a toda la población, y realmente la cartera de microcrédito es representativa en todas las entidades. Pero el microcrédito, por el mismo riesgo que representa y algunos requisitos que son exigentes, que no lo cumplen las empresas nuestras, porque algunas no están formalizadas, así estén registradas en de muchas oportunidades por falta de infraestructura, por falta de presentar unos documentos bien sustentados, por falta de información, no solamente información financiera y contable, que estas empresas, estas MIPYMES han tenido muchos problemas con las bases de datos. Muchas veces se pierden oportunidades también. ¿Por qué? Porque las empresas no presentan el crédito a nombre de la empresa, sino que lo hace a nombre de la persona natural, el dueño de la empresa o el representante legal, perdiéndose en incentivos que pueden obtener si ellos escogieran la línea de crédito adecuada, en este caso el microcrédito. Hay unos ejercicios interesantes en el microcrédito. Por ejemplo, encontramos que las empresas que tienen más cartera colocada en microcrédito son los bancos, pero de los bancos se puede resaltar Banca Mía. Banca Mía tiene unos ejercicios interesantes. ¿Por qué? Porque llega a poblaciones de estratos 1, 2 y 3 y ha impulsado el microcrédito en esos estratos, y especialmente en las mujeres. Entonces, en las mujeres cabeza de familia. Entonces ha impulsado ese desarrollo de lo que son las mamiempresas y las empresas familiares en mujeres cabeza de familia. Bueno, producto de esta investigación, con el grupo de investigación se pudo obtener un producto que es un manual de financiación para MIPYMES. Como ya les dije, no todas las entidades ofrecen una línea de crédito y las entidades las toman. Algunas con eso ayudan a potencializar su comercio exterior. Algunas empresas, aunque no son líneas exclusivas para el comercio exterior, se apropian de ese crédito y lo utilizan para invertir en tecnología, en infraestructura, en activos fijos, en capital de trabajo, que con eso ayudan a fortalecer su comercio exterior. Entonces, producto de esto, hay un manual de financiación. Lo tenemos impreso, reposa en el programa de administración de negocios. La idea es que sea de consulta de todos los estudiantes, y en un futuro, pues por recomendaciones también del evaluador de esta investigación, es que se cree en la universidad un observatorio empresarial. Y yo creo que más que un observatorio empresarial debería ser un consultorio empresarial, donde la universidad realmente llegue a los microempresarios, a las empresas, a las pymes y a las medianas empresas, para que sepan conozcan los resultados de esta investigación, que muchas veces se quedan en documentos, pero que realmente son de mucha utilidad para las empresas. Entonces el documento lo tenemos impreso y también lo tenemos en medio digital, y puede ser de consulta para ustedes en sus proyectos de investigación. El documento pues es elaborado con la coordinación de los investigadores del grupo y las estudiantes investigadoras, y todo el grupo de investigación y la auxiliar de investigación. Bueno, en cuanto al segundo objetivo, se hizo las encuestas a las MIPYMES del sector turismo y turismo en salud. Bueno, antes de seguir, la muestra nos arrojó que se iban a hacer encuestas a 38 empresas del sector turismo en salud, a 28 restaurantes y a 32 hoteles. Esta muestra, si vemos, se hizo una clasificación por micro, pequeña y mediana empresa, arrojando como resultado que el 70.6% pues, de todas las empresas encuestadas son microempresas. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las entidades de carácter financiero y no financiero que reconocen o han visitado establecimientos de crédito. En cuanto a esta pregunta, nos dimos cuenta que el 86.4% de los encuestados han visitado establecimientos de crédito o reconocen que existen entidades de crédito. ¿Sí? También
pero solamente, digamos, más adelante en los resultados vamos a ver que solamente el 51% de los encuestados han tomado líneas de crédito para sus empresas. De acuerdo a eso vemos que las entidades que son más reconocidas son las entidades bancarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las entidades bancarias son las que tienen, por una parte, tienen más trayectoria en todo el sistema de crédito en el país, están más consolidadas, tienen más tecnología, tienen más infraestructura, tienen más cobertura, mientras que las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras y las entidades no financieras como Actuar para mi Empresas, como la Fundación Mundo Mujer y otras entidades no financieras que están en nuestro departamento, no son tan reconocidas, no fueron tan reconocidas por las entidades encuestadas. Bueno, así podemos ver cómo el 51% de los encuestados han utilizado líneas de crédito, ¿sí? ¿Esto qué hace? Hace que se pierdan muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas empresas no tienen conocimiento de la línea de crédito. Muchas empresas les falta, digamos, tienen problemas en su información tanto financiera como contable, porque tienen problemas con la administración de sus bases de datos. Tienen problemas en cuanto a la parte administrativa, porque los administradores, digamos, de norma de esas empresas encuestadas no estaban preparados, digamos, para en el momento de adquirir un crédito. Pierden oportunidades que les ofrecen algunas líneas de crédito como incentivos y tasas de interés, y muchas veces recurren a mercado extrabancario, que es más costoso, ¿sí? O a crédito con proveedores, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta pregunta también es muy importante. ¿Qué línea de crédito utilizó la MIPYME y cuál fue el destino de esa línea de crédito? Vemos acá que la línea de crédito más utilizada es la de libre inversión, la segunda que aparece en la columna. Y como segundo, la línea de crédito LISI. Tercero, vemos que la línea de crédito para capital de trabajo. Y como cuarto, vemos el microcrédito. Quizás el microcrédito con una aceptación como el 4 o 9%, o sea, que tomaron esa línea de crédito. ¿Por qué? Porque el microcrédito es una línea muy costosa. Y a veces los requisitos, aunque las entidades se han enfocado que los requisitos sean mínimos, como el tiempo de establecimiento de la empresa, algunas empresas como Bancamía y el Banco de la Mujer exigen que la empresa tenga 6 meses de establecida o 6 meses de estar en Cámara de Comercio. A pesar de que tiene muchos requisitos, muchos beneficios o bondades para los empresarios o las empresas que apenas son incipientes, pues las empresas no toman esa línea de crédito. También vemos el destino que le dan a la línea de crédito. Mire que hablamos de la línea de crédito libre de inversión. Esa línea de crédito libre de inversión, más que todo, es ofrecida para personas naturales. Entonces ahí se están equivocando nuestros empresarios al tomar esa línea de crédito. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a nombre, como les decía, a nombre de la persona natural o a nombre del representante legal. Entonces ahí se pierde ¿qué? Se pierden incentivos o se pierden oportunidades que va a tener la empresa más adelante, porque está perdiendo, digamos, la oportunidad de tener un historial crediticio, de tener experiencia en crédito. Y a partir de ahí, entonces, no puede fortalecer su estructura productiva, ¿sí? Vemos que la cantidad de créditos, la mayoría la utilizó en la compra de activos fijos. Entonces, vemos, por ejemplo, los que utilizaron microcrédito, 4 lo invirtieron en activos fijos, solamente una persona hizo la inversión en proyectos de innovación. También otra inversión que se ve ahí alta es que utilizan la línea de crédito para invertir en tecnología. El 17.6% de los encuestados invirtió en tecnología, y que son los que aparecen en la parte en rojo, en la parte superior ahí de la gráfica, ¿sí? De las columnas. Vemos que la mayor parte invirtió en activos fijos, en capital de trabajo y en tecnología. Entonces, esto es bueno porque ayuda a fortalecer las empresas y a potencializar de alguna forma sus actividades de comercio exterior. Aunque la línea de crédito fue mal utilizada, ¿cierto? Porque utilizan una línea de crédito, por decir algo, línea de crédito, inversión para capital de trabajo, y miremos que la invirtieron en activos fijos, ¿cierto? O se le da el destino que no es a la línea de crédito. Bueno, aquí vemos entonces la gráfica, cómo las empresas que no utilizaron la financiación utilizan otras fuentes de financiación, como cuál, la mayoría utilizan crédito de proveedores. Quizás porque el crédito de proveedores es más fácil de acceder al crédito con proveedores, porque es menos costoso, implica menos riesgos para la empresa. Otros
créditos con préstamos de socios y otros préstamos con particulares. Bueno, de acuerdo a la teoría de la jerarquía financiera, casi vemos que las entidades se cumple la teoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las entidades primero recurren a financiación interna mediante utilidades retenidas. Otras empresas recurren a financiación con deuda, pero en nuestro medio la mayoría de las empresas no emiten deuda ni hacen emisión de acciones, o sea, no recurren a financiación con recursos propios. Entonces, en nuestro medio es muy común que primero la empresa mire cómo se financia con las utilidades que el mismo negocio genera y después busca financiación intermediaria, ¿cierto? Entonces, por falta de infraestructura, por falta de información, son negados esos créditos. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a financiación más que todo con proveedores, con socios y con particulares, ocasionando unos costos financieros que a veces son muy altos y que hacen que las empresas disminuyan sus utilidades por el costo por intereses. Bueno, en cuanto a la pregunta si ese crédito le ayuda a potencializar, a fortalecer su potencial exportador, solamente el 29.4% contestaron afirmativamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas empresas tienen desconocimiento en cuanto a los servicios, si el servicio que prestan está siendo parte de un servicio, digamos, está exportando servicios. ¿Por qué? Porque muchas de ellos prestan servicios a personas extranjeras y no, o sea, aunque son extranjeros, ellos no saben, no tienen desconocimiento que consiste la exportación de servicios. La exportación de servicios consiste en que un restaurante, un hotel o una empresa de turismo en salud atiende a un extranjero. Si el extranjero hace el pago en dólares, en ese momento eso está exportando servicios. No quiere decir que tiene que ir a prestar el servicio a Europa o a Estados Unidos, sino acá mismo en su negocio está atendiendo extranjeros y está haciendo exportación de servicios. Bueno, entonces me están pidiendo por el tiempo. Vamos a pasar entonces, bueno, aquí rápidamente en cuanto a las tasas de interés. Vemos que las tasas de interés de los bancos son las tasas de interés más bajas en cuanto a créditos comerciales. Recordemos que las carteras de créditos se clasifican en comercial, hipotecaria y microcrédito. Entonces la tasa de interés para los créditos comerciales son las más baratas. El crédito para las tasas de interés para los microcréditos son las más altas. Ya les decía, por el riesgo que representa esto para las entidades financieras y para las no financieras. Vamos entonces a las conclusiones. Pues yo diría más que conclusiones como unas recomendaciones o como algunas reflexiones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las entidades financieras, hay un desconocimiento general de las líneas de crédito. ¿Por qué? Ya les había dicho, por eso hace que se pierdan oportunidades en nuestro medio para fortalecer esos entes productivos del departamento del Quindío. El gobierno que ha hecho, a partir del 2011, el gobierno ha tratado de fortalecer un programa de formación financiera, no solamente con los gremios, sino a partir de la asobancaria, que es la que agrega a las entidades financieras. ¿Por qué, digamos, nos enfocamos tanto a hablar de entidades financieras? ¿Por qué? Porque los resultados de la investigación arrojó que las entidades no financieras, como Actuar Family Empresas, Fundación Mundo Mujer, otras cooperativas financieras que son locales como Coque Quindío, Avanza, estas entidades financieras no son tan reconocidas y la mayoría de los encuestados no adquirieron créditos en ellas por las altas tasas de interés que cobran y porque han visto que de alguna forma los establecimientos de crédito le ofrecen unas garantías. Entonces el gobierno ha tratado desde el año 2008 un programa de formación financiera, tienen páginas web, ustedes lo han visto ya en los noticieros como